Yo no soy vuestro compañero, vosotros ya habéis muerto, como meros insectos, una muerte sin ningún tipo de significado. Esta es la lucha de los que aún tenemos sangre corriendo por nuestras venas. Esta es mi lucha. Bienvenidos al arco del espadachín negro, un arco dentro de Berserk que tanto por su tono como por el lugar que ocupa dentro de la historia, siendo las primeras páginas de esta absoluta obra maestra, hacen que sea un arco muy especial. Se nos introduce a nuestro protagonista en medio de un mundo de fantasía oscura, con un claro tono posapocalíptico y atravesado radicalmente por el fanatismo religioso, el miedo y la enfermedad. Y vemos en cada página y sin que se nos diga por qué, cómo Gatsu, el protagonista, está movido por una ira y un odio extremos, inmerso en una guerra que lleva en soledad, una lucha que se ha impuesto a sí mismo para cobrar una venganza, de la que en este momento aún no sabríamos nada. Pero entonces, y de manera inesperada, tras estas dos historias que forman este primer arco del espadachín negro, la acción se traslada al pasado, al momento del nacimiento de Gatsu, y vemos cómo la obra cambia de tono por completo. De ese mundo de fantasía oscura pasa a un mundo con una atmósfera de un gran realismo, y con claras reminiscencias a la Edad Media europea. Y es poco a poco que estas dos historias del espadachín negro comienzan a ganar aún un mayor valor y podemos apreciarlas en su justa medida. No solo estas dos historias consiguen crear una tensión constante durante la epopeya que es la Edad Dorada, poniendo al lector en un estado constante de nerviosismo, pues sabe que tarde o temprano sucederá una calamidad tal que hará que el mundo se transforme en ese mundo de fantasía oscura lleno de criaturas del Averno que vemos durante estos dos capítulos, sino que además poco a poco vamos comprendiendo por qué Gatsu se comportaba de ese modo tan violento y odioso. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa máscara que lleva puesta y esas grietas y heridas que porta en su corazón? Haciendo que uno disfrute aún más de estas dos historias en una relectura. Y no solo es esto, sino que en definitiva son dos historias realmente interesantes y entretenidas, independientemente de su gran valor en el conjunto de la historia, y que incluso podrían dar para una serie por sí mismas. Uno podría imaginarse una serie que fuera en su totalidad, tal y como vemos durante estos episodios, con un Gatsu viajando por distintas ciudades y castillos, acabando con esas criaturas con las cuales tiene una particular vendetta. Y no sería para nada una mala serie. Kentaro Miura comienza de una manera muy intensa, con nuestro protagonista pasando un rato agradable con lo que parece ser una joven y atractiva mujer, cuando ésta se transforma repentinamente en un monstruo con un diseño sencillamente impresionante, pero vemos cómo esto es precisamente lo que buscaba Gatsu. Este sonríe, introduce esa prótesis que sustituye a su brazo izquierdo dentro de la boca de esta criatura y la revienta por dentro. Se viste en silencio, se echa su capa y lo vemos partir hacia una ciudad amurallada presidida en lo alto por un gran castillo. Desde la misma puerta de la muralla de la ciudad podemos ver a mendigos pidiendo limosna, cortesanas, soldados, pero vemos cómo lo que capta realmente la atención de Gatsu es un carruaje que sale de la ciudad y que porta en una gran jaula a una decena de niños pequeños. Y nuestro protagonista parece tener bien claro a dónde se dirige. Entra en una taberna donde parece que se junta la escoria de la ciudad y vemos lo que parece ser un grupo de bandidos torturando y mofándose de una diminuta criatura alada. Se trata de un elfo. Este grupo está creando una gran escandalera y podemos leer el diálogo del resto de los que se encuentran en la taberna. Parece que estos forman parte de la banda del Castillo de Koka, un grupo sobre el que ni el señor feudal de la ciudad parece atreverse a ocuparse de ellos. Y entonces, en lo que podría ser una escena de un clásico western, Gatsu le entrega al tabernero unas cuantas monedas y le dice que va a ensuciar un poco su taberna. Saca lo que parece ser una ballesta automática y comienza uno a uno a acabar con la vida de este grupo de rufianes. Atraviesa la nariz de uno con una de sus flechas y se acerca a él. Lo estampa contra la mesa y le susurra al oído que quiere que le mande un mensaje a su jefe. Quiere simplemente que le diga que el espadachín negro ha llegado. Y justo en este momento, ese pequeño elfo que estaba siendo machacado por este grupo y que lo ha observado todo le grita que se acerca uno por detrás y apreciamos por vez primera esa espada de un tamaño masivo que porta sobre sus espaldas. La blande sin ningún tipo de esfuerzo y corta en dos por la cintura a este último bandido que se había atrevido a acercarse por su espalda. A la salida de la taberna, el elfo se pega a nuestro protagonista como un perro abandonado que ha encontrado a un nuevo dueño. Dice llamarse Paku
y comienza a comportarse de una manera un tanto cómica. Parece que formaba parte de una tropa de artistas ambulantes cuando fueron atacados por estos bandidos del castillo de Coca, y desde entonces su vida fue una continuación de situaciones tal y como la que estaba ocurriendo en esa taberna, y le aconseja que haría bien en marcharse, que esta ciudad, a cambio de no ser atacada por el líder de esos que acaba de matar, está pagando un gran tributo, y que tras haber matado a esos hombres en la taberna, todos los soldados tanto de la ciudad como los bandidos que la tienen sometida se habrán puesto en su búsqueda. Vemos cómo Pakku toca a nuestro protagonista y cómo este, lleno de furia, le arrea un fuerte golpe y le advierte que como vuelva a tocarlo se arrepentirá. Y justo en este momento un gran número de soldados le tiende una emboscada, y tras esto lo vemos ya en las mazmorras del castillo siendo torturado por uno de sus captores. En medio de este martirio aparece el señor feudal de la ciudad, y lo vemos tembloroso, en un auténtico estado de pánico, como si fuera él el que está siendo torturado. Le pregunta a Gatsu si sabe lo que ha hecho. Le habla de un tal hombre cuya fuerza, aspecto y costumbres están completamente alejadas de la humanidad y que ahora, por haber matado a esos hombres en la taberna, este atacará la ciudad y los matará a todos como venganza. Pero Gatsu sonríe de manera arrogante y le dice que es consciente de todo. Le cuenta cómo sabe perfectamente que ese hombre es una abominación, un monstruo caníbal, y que sabe muy bien cómo a cambio de no atacar la ciudad, ellos le están mandando niños y mujeres para que los torture y se los coma. El señor, visiblemente afectado por un terrible sentimiento de culpa, se echa las manos al pecho y casi sufre un desmayo del dolor moral que siente, tras lo cual entra en un estado de locura y grita a sus súbditos que continúen torturando a Gatsu. Tras esto vemos al señor dirigiéndose a la guarida de ese hombre tan terrible del que hablaban. Va a rendirle pleitesía y a ofrecerle aún más dinero y rehenes a cambio de que no ataque la ciudad. Este hombre que tanto temen es de un gran tamaño y de una apariencia ciertamente un tanto siniestra. Se encuentra comiendo y vemos cómo eso que come son partes de la cara de una persona. Se levanta y se dirige a lo que parece ser una armadura con forma de serpiente mientras dice que ya es demasiado tarde. Afirma que quiere disfrutar del fuego, de la destrucción de la ciudad y de los gritos de terror de la gente. Y vemos cómo dos de sus mercenarios atrapan al señor y ya nunca más volverá a aparecer. Y de nuevo el foco se desplaza a esa celda en la que está atrapado Gatsu. Yace en el suelo, completamente destrozado tras la tortura que ha sufrido e incapaz de moverse, cuando repentinamente aparece una pequeña criatura deforme que lo mira fijamente y que comienza a acercarse a él. Podemos leer el monólogo interno de Gatsu y cómo se dice, otra vez tú. Parece que ya está familiarizado con esta entidad, cuando ésta desaparece tan repentinamente como apareció, y vemos de nuevo a Pakku. Se ha infiltrado en las mazmorras del castillo, ha conseguido robar las llaves de su celda y parece que ha venido a salvarlo. Le dice que está en deuda por haberlo salvado de los rufianes en la taberna y que va a rescatarlo como agradecimiento. Le cuenta cómo los elfos tienen el poder de curar las heridas y aliviar el cansancio, pero cuando toca el cuerpo de nuestro protagonista, este vuelve a llenarse de furia y de nuevo le advierte que no se atreva a tocarlo. Pakku entonces vuela sobre él y con sus alas esparce sus polvos de elfo, y vemos cómo poco a poco las heridas de Gatsu comienzan a curarse y vuelve a cobrar fuerzas. Le cuenta cómo los elfos no solo tienen el poder de curar las heridas físicas, sino que también pueden sentir las heridas emocionales y psicológicas, así como los traumas de los demás. Pakku le pregunta su nombre y parece que ha conseguido en cierta manera acercarse a Gatsu y debilitar ese escudo que se ha puesto para alejarse de los demás. Y entonces por primera vez leemos el nombre del protagonista de esta gran epopeya, Gatsu. Pakku se fija en una extraña marca que tiene en el cuello y le pregunta qué es. Le responde que es una marca y aunque Pakku, lleno de emoción, continúa haciéndole preguntas sobre esta marca, Gatsu no responde a ninguna de ellas. Gatsu comienza a hablar y le dice que esa banda del castillo de Coca seguro que ya se está dirigiendo aquí, a destruir la ciudad y a matarlo. Por eso Gatsu ha hecho aquello en la taberna, para provocar a este grupo de bandidos, hacer que salgan de su guarida y así poder matar a su líder. Pakku, dolido por su insolencia, le pregunta si no siente nada poniendo en peligro a todos los habitantes de la ciudad, a lo que Gatsu, de manera un tanto odiosa y arrogante, responde que quien no pueda protegerse a sí mismo, que se muera. Pakku, que puede sentir las emociones de los demás, comienza a sentir un dolor extremo al sentir lo que Gatsu está sintiendo, y ni él mismo comprende lo que es. Es una mezcla entre furia, ira, tristeza y temor, todo ello envuelto en una tremenda oscuridad.
Pakku, herido por las duras palabras de Gatsu y con los ojos llorosos, decide marcharse, no sin antes dejar las llaves de la celda para que Gatsu pueda escaparse. Pasan unas horas y vemos cómo esa marca que tiene Gatsu en el cuello empieza a sangrar, y entonces comienza el asalto a la ciudad. Todos estos bandidos comienzan a crear el caos en la ciudad, dejando cadáveres por todas las calles, quemando y destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Vemos una montaña de cadáveres cuando de repente Gatsu sale de ella. Comienza a matar a estos bandidos a diestro y siniestro con su ballesta automática y blandiendo su gran espada parte por la mitad a los caballeros y a los caballos que se le acercan. Y finalmente aparece el líder de esta miserable banda portando lo que parece ser una armadura con forma de serpiente y un hacha casi tan grande como la espada de Gatsu. Le pregunta a nuestro protagonista si es él ese al que llaman el espadachín negro, aquel que los está cazando a ellos, a los apóstoles. En este punto aún no sabemos a qué se refiere con eso de los apóstoles, pero Gatsu, impasible y sin pronunciar ninguna palabra, recarga su ballesta y en un 1 a 1 se enfrentan en duelo. Gatsu, sin piedad, comienza a disparar con una gran puntería y parece que ha acabado con él, cuando de repente aparece una cola gigante de serpiente y atiza a Gatsu un golpe tremendo que lo manda por los aires. Y vemos, por fin, la verdadera apariencia de este villano. Es una abominación gigante, con un rostro deforme que combina su cara de hombre con una gran silueta de lo que parece ser una cobra. Comienza una batalla encarnizada entre estos dos y Gatsu se ve completamente superado por la situación. Parece que la diferencia de poder es demasiado grande. Gatsu se encuentra abatido y tirado en el suelo y este demonio lo coge por el brazo, lo levanta y le dice que los humanos no son nada más que comida para él. Pero Gatsu vuelve en sí y con su brazo de metal apunta al rostro de esta abominación. Desvela el cañón que esconde su puño, tira de la cuerda y dispara. Sale despedido hacia atrás del impulso de la fuerza de su cañón, pero se levanta rápidamente, coge su gran espada y le raja todo el estómago. El apóstol, tirado en el suelo y completamente moribundo, comienza a suplicar por su vida cuando de repente percibe la marca en el cuello de Gatsu. Sorprendido y confundido, no puede creer que exista alguien con vida que porte esa marca, la marca del sacrificio. Pero Gatsu, impasible, comienza a interrogarlo. Le pregunta dónde están los 5 miembros del God Hand, pero este responde que ellos, los apóstoles, no lo saben y que no es como si ellos pudieran llamar o comunicarse cuando quieran con el God Hand. Gatsu sonríe y de manera macabra comienza a saborear el placer de ver a esta criatura en llamas y retorciéndose por el dolor. Le da la espalda y se marcha lentamente. Pakku puede sentir el fuero interno de Gatsu y comienza a sufrir al experimentar toda la amalgama de pasiones y sentimientos negativos de nuestro protagonista, y se dice a sí mismo que es un guerrero movido totalmente por la locura, un auténtico berserk. Y aquí termina esta primera historia corta con la que comenzó hace ya décadas, el que acabaría convirtiéndose para muchos en el mejor manga de la historia, el primer capítulo de Berserk, el espadachín negro.